bienvenidos a Vidas Renovadas. Gracias por estarnos acompañando a través de Tabita Radio, gracias por estar sintonizando el 100.5 de FM. Saludos a todos los que nos siguen a través de internet, a través de www.tabitaradio.com. Estamos iniciando con este programa, como cada viernes, en punto de las 9 de la mañana. Gran bendición te espera en este día, gran bendición te espera en esta mañana. Así es que continúa con nosotros, te invito para que te quedes en este programa especial de aquí y hasta en punto de las 10 de la mañana, porque sabes que como te lo había comentado hace ratito por la mañana, tengo una gran invitada, tengo una gran mujer, tengo una gran hija de Dios, acompañándome aquí en cabina precisamente, y ella es nada más y nada menos que Mariela Cervantes. Mariela, buenos días. Muy buenos días, Maya, muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan. Bienvenidos al programa de cada viernes, Vidas Renovadas. Un placer, Mariela, que nos estés acompañando en esta mañana aquí en cabina. Yo sé que has apartado un tiempo de tu vida, de tus actividades, para glorificar el nombre del Señor, para contarle al mundo, para contarle a las personas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Primeramente me quiero presentar, efectivamente, como ya dijo Maya, mi nombre es Mariela Cervantes Nieto. Soy la menor de 3 hijos. Soy originaria de Tijuana y nací dentro de un matrimonio muy bonito. Mis papás, en paz descansen ya, se amaron mucho. Crecí con muy buenas enseñanzas sobre ellos. Y ahora me dedico soy ama de casa, pero anteriormente me dedicaba a cantar, soy cantante. Dios me dio un tremendo don. Y sí que es tremendo, Mariela, y sí que es tremendo. Pero ahora me dedico al hogar y a cantarle al Señor. Lo más importante es que ese talento que Dios te ha dado, supiste escuchar la voz de Dios y encaminarlo hacia su verdadero origen y su verdadero destino. Así es, Maya, pero fíjate que antes de eso te cuento, yo conocí al Señor en el 2008. El 9 de marzo del 2008 yo le abrí mi corazón a Cristo y se lo entregué. Estábamos pasando una circunstancia difícil en familia y en ese momento llegó a mi vida Jesús como un refrigerio y caí enamorada del Señor. Me congregaba en la iglesia de Playas, donde me metí al Instituto Bíblico, aprendí muchísimo del Señor en ese tiempo, pero como hay circunstancias en la vida, mi situación económica cambió y tuve que tomar una decisión y alejarme de los caminos del Señor para irme a trabajar cantando. Trabajé cantando aproximadamente 5 años y hice de lado, lo dejé al Señor y dediqué pues, mi niña. Tengo una hija, bueno, en aquel entonces Natalia estaba chiquita, tendría 7 años. Tuve que cambiar los caminos del Señor. Ni siquiera le consulté al Señor si me debería de meter a trabajar, a cantar. Simplemente lo hice por impulso, basada en mi necesidad. Y pues Así es. me regresé a trabajar a la artisteada, como le decimos en el mundo. Así es. Y ahí conocí al que es ahora mi esposo. En el mundo, en el ambiente de la cantada, en ese tipo de ambientes, se mueven muchas cosas que a Dios no le agradan. Es cierto. Y ahí, restaurante, bar, tuve que cambiar mi manera de vestir. Usaba vestidos de lentejuelas, tacones, y mi preocupación ya no era tanto acercarme al Señor, sino buscar qué vestido me voy a poner para este fin de semana. Tacones me va a hacer mi mundo ahora. Y me olvidé del Señor. Conozco al que ahora es mi esposo, como les digo. Nuestra relación, aunque no estaba como Dios la quería, empezó a prosperar, se empezó a hacer más sólida. Olvidé los preceptos que Dios me había enseñado en aquel entonces tan bonitos y empecé a vivir como yo pensé que era lo correcto. Tenemos la inquietud de tener otro hijo, un hijo en común. Recordé que el Señor da los hijos y yo pasé por un periodo de infertilidad muy grande. Yo pensé que ya no iba a poder tener bebés.
vez oré al Señor y el Señor en su misericordia, porque no te puedo decir en su bendición porque yo estaba completamente fuera, en su misericordia me envió otro bebé, mi varoncito, mi Luis Eduardo, y empecé a tener problemas con el papá de mi hijo porque no estábamos juntos, se me hacía la carga muy pesada y dije, ¿sabes qué, Señor? Pues me regreso al camino que ya recorrí, me voy, en cuanto el niño cumpla 1 año, me regreso a trabajar, me entacono, me suelto el pelo y me voy. Nuevamente, pensando en que era lo correcto. Y a los 6 meses de que estaba mi hijo pues nacido, salgo nuevamente embarazada. Yo había hecho mis planes los hice yo. Dije, Señor, me regreso a la cantada, regreso en el mundo donde estaba, ya me lo sé, me va muy bien. Pero Dios tenía otros planes. Salgo embarazada sin entender el por qué. Y me decían, no preguntes por qué, pregunta para qué. Pero en ese momento cuando tienes un bebé tan chiquito y estás nuevamente embarazada, quieres saber por qué, no para qué. O sea, ¿por qué, Señor? Incluso hasta me sentí con la autoridad de cuestionarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me envías otro hijo si no te lo pedí? Pero yo no sabía que esta niña que nació iba a ser la que Dios iba a utilizar para mi transformación. ¡Wow! No, increíble, increíble, Mariela. Sabemos que es muy cierto algo que tú mencionas. El hecho de tomar decisiones, el hecho de decir, yo quiero esto, sin consultar a Dios. Y aún más cuando tú ya lo conocías. Cuando tú ya habías estado en la presencia del Señor, cuando tú ya sabías quién era Él, cómo se movía el ambiente espiritual, qué consecuencias tenía el alejarse de Dios, tú ya lo conocías. Cuéntanos un poco más acerca de tu familia, Mariela. Pues mira, de mi familia de origen. Así es. Ok, pues mi papá era originario de Michoacán, mi mamá de Tijuana. Se conocieron aquí en Tijuana, mi papá era sastre, mi mamá tenía una estética de belleza, y allá por la Negrete me contaban ellos. Mi mamá partió con el Señor cuando yo tenía 15 años. Creo que el Señor me ha trabajado y hemos atravesado grandes pruebas dentro de nuestra familia. La primera fue esa, me tocó conocer el dolor de perder a mi mamá, que yo pensé que iba a morir de 96. Sí. Punzada, la edad más difícil. Fue un golpe grandísimo, devastador para nosotros como familia. Mi papá se vuelve alcohólico a raíz de la muerte de mamá porque no supo cómo canalizar esa tristeza y como tomamos decisiones fáciles, el alcohol. Entonces mi papá se volvió alcohólico para perderse de su realidad. Mi hermana, la mayor, hermosa, que la bendigo a estar en su casa escuchándonos o viéndonos. Un saludo para la hermana. Sí. Ella es siempre muy aplicada, muy buena hermana, es la hermana ejemplo, la hermana modelo. Nunca dio un problema en casa, ella es así, toda bonita siempre. Mi hermano, el del medio, también en paz descanse, acaba de fallecer hace aproximadamente 1 año. También muy talentoso, él también cantaba. Tenía un grupo que se llamaba Explosión Norteña, era el vocalista y líder de esa agrupación. También tengo muy buenas enseñanzas sobre él porque siempre fue muy tenaz, iba por sus sueños hasta que lo logró. Murió lamentablemente en la cúspide de su carrera porque el Señor así lo decidió, porque Él da y Él quita. Así es. Y dice la palabra de Dios que los días de nosotros están escritos en la palma de la mano del Señor. Entonces, lamentablemente, su misión era corta en esta tierra y me tocó contar con un buen hermano. Tengo muchas buenas anécdotas sobre él. Mi papá muere hace aproximadamente, mi mamá murió en el 2000, en el 99, mi papá murió en el 2008. En el 2007 muere mi papá. Entonces ahorita de mi familia nada más quedamos mi hermana mayor y yo. Somos una familia muy pequeña, ya mi mamá, mi papá y mi hermano se nos adelantaron, pero tengo la fe en que nos vamos a volver a ver. Y disfruto muchísimo de mis sobrinos, los hijos que quedaron de mi hermano y mi cuñada, y de los hijos de mi hermana, y ahora pues
de los míos, de los bebés, sí. Eso es lo importante. Mariela, tu familia, nos cuentas que tú conoces a Dios en el año 2008, conoces a Dios. ¿Tu familia conocía a Dios o estaba completamente alejada? No, mira que papá es tan lindo, que fue a mí a la primera que me agarró. Fue a mí el Señor, dijo, ella. La oveja descarriada, dijo el Señor, dejo a los 99 y me voy por ella. Y no, crecimos dentro de un hogar católico, donde pues no se acostumbraba a leer la Biblia, íbamos a misa los domingos, lo que ya todos sabemos, no tengo nada en contra del catolicismo, porque yo he conocido católicos excelentes que viven una vida ejemplar. Lamentablemente a mí no me tocó, mi mamá pues iba a misa muy de vez en cuando, no estudiamos la palabra del Señor, entonces era una religión por tradición. Así es. Entonces, Dios llega, te toca, transforma tu vida, pero ¿qué pasa? No, das la media vuelta. Sí, me agarra el Señor a mí, caigo redondita, y mi hermana, al ver mi cambio, porque cambié de manera de conducirme, cambié de manera de hablar, cambié mi manera de vestir, no porque haya tenido una mala manera de vestir, sino que la refiné, me decía, Dios me mostró una manera de vestir tan elegante. Y cuando mi hermana vio mi cambio, dijo mi hermana, si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Claro. Entonces mi hermana cayó inmediatamente, yo creo que sea como a los 2 meses de que vio ella mi cambio, porque al no tener yo una dirección de mamá ni de papá, porque mi papá ya había muerto cuando yo conocí al Señor, mi hermana dijo, wow, o sea, tuvo que ser un ser superior, tuvo que haber sido el Espíritu Santo para que Mariela se transformara en cómo está. Y ella cae después de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Se viene uniendo la familia, no conocía, pero sin duda alguna Dios hace... ¿Cuál fue, Mariela? ¿Cuál fue el momento en que tú conociste a Dios en ese año 2008? ¿Qué fue lo que te llevó a manos del Señor? Y en ese momento estábamos atravesando una situación muy difícil porque mi hermano estaba metido en un problema muy grave, había caído en la cárcel por estar lamentablemente en un mal lugar, en un mal momento, con gente pues no grata. Así es. Y estábamos sufriendo mucho porque mi papá tenía 4 meses de haber fallecido, entonces el hermano, el que se había quedado como parte protectora de las mujeres que éramos, en este caso pues mi hermana, mi cuñada y yo. Mi hermano, que ya está casada y tiene su marido, el tener a tu hermano que te apoya, que sabes que cuentas con él, se va también en un proceso difícil de estar encarcelado. Yo estaba completamente devastada. Le dije, ¿qué pasa? Y una vecina de ahí de mi casa, que Dios la utilizó, me invitó a la iglesia de San Pablo Playas, donde están los pastores Abel y Rita Mellado. Y ahí fue donde yo conocí al Señor y dije, yo de aquí no me muevo por nada. ¡Santo Dios! Sí, Dios es bueno, Mariela, pero fíjense que yo quiero contarles algo, les quiero adelantar un poquito. Esto no acaba ahí. Esto no acaba ahí. Esto es apenas el principio, esto es apenas un intro de lo que va a venir a continuación, porque créanme, yo conozco a Mariela, tengo el privilegio de hacer iglesia juntas, de adorar al Señor juntas. Y aunque no hemos tenido la oportunidad de hacer una amplia amistad, nuestro corazón se identifica. Y amamos al Señor con todo nuestro ser. Y lo que viene a continuación, señores, wow. No, es algo increíble, es algo que ustedes que nos están escuchando no se lo deben de perder. Pero vamos a ir a un tema musical y regresamos, Mariana, claro. Regresamos después de este tema. Así es que usted no se despegue, por favor. Si nos está siguiendo a través de nuestra red social en Facebook, puede estar mirando a Mariela, está en vivo, hermosa mujer. No, hombre, todo tiene, bonita, un corazón enorme, una gracia que Dios le ha dado y una voz excepcional. Así es que usted conéctese, por favor. Vamos a ir a música y ya regresamos aquí en Vidas Renovadas. Los planes de Dios en Vidas Renovadas. Ya regresamos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo.
porque soy su hijo. Y que regresamos 9 de la mañana, 22 minutos. Continuamos con Mariela Cervantes y este maravilloso testimonio que tiene para todos ustedes de toda la gracia que Dios ha vertido sobre su vida, sobre ella. Así es que continuamos con este programa de Vidas Renovadas. Si usted nos puede estar siguiendo a través de Facebook Live, puede agregarnos como Tabita Radio 100.5 FM. Gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la mañana. Podemos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Listo, y vamos a continuar, Mariela. Todas las personas que nos están escuchando en este momento, ya sea a través del Facebook Live, ya sea a través de la señal 100.5 en FM, queremos conocer más de Mariela. Queremos saber qué pasa después de esto. Haciendo un recuento de lo que está en el año 2008, pasan diferentes circunstancias donde Dios te llama, Dios te dice, aquí estoy, ven, yo te cubro, yo te protejo. Pero como todo ser humano, llega el momento en que a veces tomamos malas decisiones, tomamos malos caminos y el enemigo siempre quiere arrebatar la bendición. Sí. Siempre. Ese es su propósito. Alejarte, Sí. arrebatarte. Dice su palabra que él vino a robar, a matar y a destruir. Cierto, Y es lo que quería hacer con María. cierto. Pero Dios es maravilloso. Amén. Siempre. Dios es poderoso. Dios te ama, María. Y te Ay, ama de no una sé. manera, wow, increíble. Inexplicable. El amor de Dios es inexplicable. Cuéntanos un poco más. ¿Qué pasa después de todo esto? Bueno, una de las cosas con las que yo me siento muy la oportunidad de evangelizar a mi hermano mientras él estaba en prisión. Le hablé del Señor. En ese entonces yo estaba, como te lo platiqué, enamoradísima de Cristo, así en el primer amor, en esa experiencia tan extraordinaria que solamente el Señor te da. Y evangelicé a mi hermano, aceptó a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Aparte que mi cuñada hizo una gran labor porque ella también cree mucho en Cristo. Le di cuentas a mi padre, le voy a decir, Señor, gané esta alma para ti. Sé que me faltan muchas, pero le voy a decir, Señor, a mi hermano lo evangelicé. Así es. Entonces te digo, cuando yo estaba trabajando en la cantada, dice la Biblia que no debemos de ser partícipes de pecados ajenos. Y yo estaba haciendo todo lo contrario. O sea, yo incitaba a la gente a que tomara más, a que bailara más, que en ese momento yo no lo veía malo, ¿sabes? Estaba envuelta, o sea, me perdí completamente de la palabra, solo la olvidé, la eché de lado. Pero entonces te estaba contando que ahí conozco al que es mi marido. Tenemos el primer niño y llega el embarazo de la segunda niña, Marielita, y yo le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no la quería, yo ya había nuevamente hecho mis planes, me voy, me regreso al mundo, me estaba yendo muy bien económicamente, pues dije, me voy, ¿verdad? No tengo necesidad de estar batallando, y me manda esa bebé. Yo no sabía que el Señor en su misericordia, cuando nosotros vemos el plan de nuestra vida, podemos ver nada más pedacitos del rompecabezas, pero el Señor ya lo ve todo completo. Así es. Entonces, le dije al Señor, ¿por qué me mandaste esta bebé? Porque muchas mujeres como yo se van a identificar que cuando te llega un embarazo no deseado, en vez de verlo como bendición, lo ves como maldición. O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué en este tiempo? Exacto. ¿Por qué ahora? Ah, exacto. ¿Por Sí. qué? O sea, no era su momento, o sea, ¿por qué? Y te sientes en la autoridad de poderle reclamar al Señor, o sea, que ¿sabes cómo? O sea, nuestra ignorancia, Santo Dios. lamentablemente, ¿sí? Sucede. Llega Marielita y en mis pensamientos, se los tengo que confesar, llegué a decir, la aborto. Fíjate qué fuerte, Maye, o sea, no porque tuviera el valor de hacerlo, pero en el momento en mi cerebro decía, no la quiero y me la voy a sacar. Así. Incluso hablé con mi marido y me dijo, ¿qué? Estás mal, me dijo. Un hijo es una bendición de Dios y no importa las circunstancias que se nos vengan, como nos toque, si me estás diciendo a mí para que yo te apoye, olvídate, me dijo. O sea, me dio para atrás, me volteó y órale, me aventó.
No lo pensaba hacer, simplemente era mi desesperación porque no estábamos juntos, yo ya tenía un bebé pequeño, una niña en ese entonces de 12 años y nuevamente embarazada. Dije, ¿qué es esto? Santo Dios. Entonces mi bebé nace prematura, aquí es donde viene el proceso en donde Dios empieza a trabajar en mí. Yo creo que ha sido muy tolerante conmigo, como en todos los casos, y me había dado diferentes oportunidades para regresar, ¿no? Y a lo mejor yo tengo que tocar las fibras más duras y las más sutiles que tienes para hacerte volver. Dios no quería que yo me perdiera porque Él sabía que si yo me regresaba a la cantada, me iba a perder. Siempre Dios tiene este tacto, Dios sabe. Fíjate que ayer, hablando de esto, ayer mi mamá me decía una palabra y me dijo una palabra muy fuerte, que yo creo que a ti y a mí nos identifica. Dios prefiere verte llorar un día que sufrir toda la vida. Sí, cierto. Y esta palabra que ayer mi madre, en su gran sabiduría que Dios le ha dado, vino a romperme el corazón. Y le dije, es cierto. Dios prefiere que llores un día y que sufras a que te pierdas por toda la eternidad. Así es. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Así es. En ese momento yo no lo entendía. Nace mi bebé prematura de 6 meses de gestación. Se queda 3 semanas en el hospital y me la entregan. La niña nació sin ninguna complicación, sus pulmones, todo estaba bien, a pesar de que pesó 1 kilo. A pesar de que era tan prematura, a las 3 semanas nos la entregan en la casa. Tenía la bebé aproximadamente 5 semanas con nosotros en casa y nos enfermamos todos. No sabíamos que habíamos contraído el virus de la tosferina y la niña se enferma de tosferina. Y cuando la niña es ingresada en el hospital, los doctores me dijeron, ¿sabe qué, señora? Su hija tiene todo en contra. Es prematura. Todavía ni siquiera terminaba el proceso de gestación, los 9 meses, aún estando afuera. Mi hija tenía 8 meses prácticamente en gestación cuando se enferma. No tiene ninguna vacuna y le acaba de atacar una bacteria que es pues muy fuerte, ¿no? Es arrasadora. Entonces nos dijeron que la niña no iba a sobrevivir. Los doctores fueron muy claros conmigo y con mi esposo, y nos dijeron, la bebé no va a sobrevivir. Y si sobrevive, va a tener secuelas muy grandes. La niña estuvimos en el hospital 3 meses, donde el Señor me pasó por un proceso muy difícil. Ahí aprendí a clamar, ahí supe lo que verdaderamente era el clamarle al Señor. Y lo curioso es que alguna vez renegué de esa bebé y en ese momento le dije al Señor, no me la quites. O sea, ahí revertí aquella, y me acordé, Dios me hizo recordar aquel momento en el que yo dije, no la quiero. O sea, dije, Señor, perdóname, sí la quiero, no me la quites. El Señor hizo su palabra como barro entre sus manos y me desbarató. Pero el Señor estaba formando en mí una nueva Mariela, una Mariela de fe, que me costó muchísimo trabajo, sí, me costó muchísimo trabajo. Llegó el momento en el que los médicos nos dijeron que la niña sufrió un paro respiratorio, sus pulmones estaban muy afectados por la bacteria, sufrió un paro respiratorio y en el momento en el que sufre el paro respiratorio le falta oxígeno a sus riñones, le falta oxígeno a su cerebro, sus pulmones estaban completamente dañados por la enfermedad y tuvieron, o sea, era un diagnóstico completamente en contra. Los doctores nos hicieron una junta de consejo y nos dijeron que si queríamos desconectar a la niña era el momento preciso porque la niña estaba muy grave y que pues no iba a sobrevivir. O sea, nos dijeron que tenía el 25% de probabilidades de sobrevivir y que si sobrevivía iba a quedar mal, íbamos a tener una bebé especial. Y ahí fue cuando me acordé de todo lo que yo había aprendido en el 2008, de todo aquella empape que tuve de la palabra del Señor, y le dije, Señor, no, yo sé que tú traes la sanidad.
Amén. Yo sé, Amén, Señor, amén. yo le decía, hazme efectivas tus llagas. Yo sé que tú eres más poderoso que cualquier enfermedad y cualquier diagnóstico médico. Mi fe no va a estar fundada en la sabiduría del humano, sino en el poder tuyo. Así es. No, Maye, fue un proceso muy difícil. A mi hija le tuvieron que conectar a una máquina de vida artificial, la indujeron al coma porque fue tanto que le faltó el oxígeno a su sangre que se envenenó. La sangre se le subió el dióxido de carbono y tuvieron que hemodializarla. La niña estuvo muy grave y en ese tiempo el Señor trabajó conmigo. Yo recibí mucha palabra de sanidad de la niña. Dios me hablaba por diferentes medios sobre la sanidad de la niña. Pero es imposible creer en una sanidad cuando todos los días los médicos te dicen, I'm sorry, your baby is very, very sick, I'm so sorry. Todos los días nos martirizaban con que la niña no estaba bien. Sus pulmones, sus riñones, su cerebro. La niña empezó a tener convulsiones cerebrales, no se las podía dañado por el infarto que sufrió, todo. Entonces, empecé a acudir a ayuda a la iglesia, al ministerio de oración. Sí, muy lindos. Mi iglesia me respaldó muchísimo en oración. El Señor fue pues muy bueno. No, inmediatamente no recibí buenas noticias. Yo quería que el Señor hiciera un milagro rápido, que de amanecer y que yo dijera, Señor, yo entraba y le cantaba alabanzas a mi bebita y decía, Señor, yo sé que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, pero el Señor nos estaba transformando a nosotros, a mí y a mi marido, porque estábamos en una situación en la que Dios no le agradaba. Teníamos entre nosotros situaciones que a Dios no le agradaban, teníamos cuestiones personales que no habíamos sanado, que no habíamos puesto en orden. Lo primero que Dios hizo en mí, lo primerito fue nuevamente cambiar mi manera de hablar. Porque ya sabes que estando en que el chiste, que el doble sentido, que la grosería, inmediatamente cuando el Señor empezó a tratar conmigo, cambió mi manera de hablar. Y empecé a acordarme que a Dios le gusta el buen decir, que los maldicientes no entran en el reino de Dios. Dije, Señor, ¿cómo le hago? Sí. Yo estaba propuesta en mi corazón en que yo no iba a cesar de orar hasta que el Señor me hiciera el milagro, porque yo sabía que el único que podía hacerlo era Él. Mariela, ¿cómo luchas? ¿Cómo luchas en medio de esta batalla? De rodillas. De rodillas. Se me acabaron las rodillas, Maye. Era en donde estaba la niña internada, que es en un hospital muy famoso de San Diego de niños. Frente a ese hospital, a los papás que están sus hijos muy graves, les dan un cuarto. Porque como el niño está muy grave y tienes que tomar decisiones, no puedes alejarte. Entonces te tienen enfrente del hospital. Ahí yo clamaba al Señor. De rodillas, Maya agarraba la Biblia y le decía, Señor, o sea, por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, tú eres el único que puedes hacerlo, Padre. O sea, Señor, ¿dónde? O sea, llegó el momento en donde el Señor estaba en silencio, Maya. Ese silencio que duele, que dices, no me oye, no está. Le dije, Señor, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? O sea, llegué todavía a cuestionarle que dónde estaba, cuando el que me estaba sosteniendo era el Señor. Cuando el que me estaba dando nuevas fuerzas, cuando el que me estaba dando toda la fe para que yo prosiguiera en medio de mi proceso era Él. Y yo no lo veía. Estaba tan cegada por los diagnósticos médicos tan fuertes que yo no lo veía. Yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está puesto, amor, que me amas mucho? Si que no estás viendo los diagnósticos que me están dando. O sea, Maye, yo llegó el momento en el que llegué a sentir que me iba a volver loca. Cuando una mamá tiene un hijo en el hospital y te dan diagnósticos de que tu hijo no va a sobrevivir, llega el momento en el que tu cabeza sientes que se va a desconectar. Yo llegué a pensar en que iba a terminar como en la calle, como los loquitos, con un carrito del supermercado lleno de perros atrás, porque yo ya no soportaba las malas noticias. O sea, yo ya no quería ni siquiera a veces entrar al hospital. Y yo le decía a mi marido, o sea, ya sé que la niña está grave, ya sé que está mal, pero ¿por qué no me hablan de lo bueno? O sea, todos los días, I'm so sorry, la niña está mal, su cerebro, sus riñones, su corazón. Me dijeron que la niña no, que los riñones no iban a volver, que iba a vivir en diálisis si es que sobrevivía. O sea, era todos los días, Maye, todos los días era un vía crucis. Y yo decía, no, Señor, no, tus llagas,
por tus llagas, de rodillas. Me estaba bañando, Maye, y bañándome oraba al Señor, comía, oraba al Señor, entraba con la niña, oraba al Señor. O sea, le hablaba a mi hermana, a mi por favor, oren, porque yo decía, yo sabía que la oración eficaz del justo puede mucho, y decía, bueno, que no hay ningún justo aquí, que el Señor escuche. Dios. Duré 3 meses, Maye, mi prueba duró 3 meses, Maye, no fue una semana ni 15 días, fueron 3 meses largos en los que estuve clamando al Señor, pero ahí el Señor me hizo a mí una guerrera espiritual. Ahí el Señor me enseñó a clamar, a guerrear, a arrebatar el reino de Dios valientemente. Dije, no voy a creer a lo que el diagnóstico médico dice. Yo me voy a esperar a ver qué dices tú, Señor. Y en el proceso fue acomodando mi vida, fue acomodando las cosas que a Dios no le gustaban. O sea, las piezas se empezaron a acomodar y a encajar. El Señor me empezó a mostrar lo que era bueno, lo que no, lo que Él quería, lo que no. Y me dolía, a veces como que trataba de sacarle la vueltita y decía, ay, Señor, no, o sea, no puedes huir de un proceso así. No. Entonces, yo... llegó el momento, Maye, aquí es el momento crucial en donde el Señor me cambia por completo, en donde los médicos, el día que los médicos nos dijeron que le hicieron un MRI en su cabeza, ese día nos citó el neurólogo, la doctora que estaba al frente de la máquina en la que mi hija estaba conectada, y nos citó a mí y a mi marido para darnos el diagnóstico de la tomografía de la cabeza de mi hija. Y mi marido tuvo unas diligencias acá en Tijuana y no alcanzó a cruzar, entonces entré yo sola. Siento que tuvo que ser así. Siempre entrábamos juntos a todos los diagnósticos y esta vez me tocó entrar a mí sola porque aquí era donde el Señor tiró el anzuelo. Mira si papá es hermoso. Que el neurólogo me dijo, su niña, su cerebro quedó muy afectado. Las 3 capas del cerebro de su niña tienen daño, la parte de arriba, la parte en medio y la parte de abajo de la nuca. Entonces su niña no va a poder, no va a tener memoria a largo plazo, no va a poder hablar, no va a poder caminar, va a tener un lado paralizado, porque como estamos cruzados en el cerebro y a mi hija se le dañó el derecho, el izquierdo no le iba a funcionar. Cuando yo estaba escuchando los diagnósticos, junto con las placas que le hicieron a mi hija, es evidente que no puedes negar que hay un daño, yo lo estaba viendo. Y yo decía, Señor, lo rechazo, Señor. O sea, el médico hablaba, y yo, Señor, lo rechazo. En el nombre de Jesús, Señor, lo rechazo, Padre. La cubro con tu sangre, Señor. Tú haces todo nuevo. Yo, el médico hablando, y yo, en mi mente, es así, poniendo cara de oh my God, ¿sabes cómo? Porque estaba muy feo el diagnóstico de mi hija. Cuando salgo de ahí, salgo hecho un mar de lágrimas, hecha pedazos, porque yo miré que efectivamente mi hija tenía un daño cerebral grandísimo y ya no se revierte un daño cerebral. Y yo me acuerdo que crucé la calle, me metí al cuarto donde estábamos hospedados y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, si tú me la sanas, yo te sirvo. Ahí mordí el anzuelo, dijo el Señor, aquí es donde queríamos llegar. Ese punto es el que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando tú te rindes. Ya, dije, Señor, tú me la sanas, pero me la dejas sana completa, Señor. Sana, yo no quiero una niña en silla de ruedas porque yo sé que esa no es tu voluntad. Yo conozco tu corazón, lo conocí. Y el Señor y yo fue cuando le dije, hice un pacto. Dije, Señor, tú la sanas, y yo te sirvo. Yo en mi casa hice un compromiso con todo mi corazón después del diagnóstico terrible que yo miré y que el neurólogo me dio, y las cosas empezaron a cambiar, Maya. Ahí yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y derramaba mi corazón en el altar. Creo que mucha gente lo vio, cómo llegaba yo despedazada, incluso mis compañeros de alabanza, Dulce y Gilberto, que les mando un saludo, me decían, Mariela, cuando veíamos tu alabanza al Señor, tu llanto y tu alabanza nos ministraba desde arriba para seguir alabando, para seguir adorando. Cambiábamos de alabanza porque veíamos que tenías, o sea, de toda la congregación veíamos tu necesidad, tu llanto, tu clamor. Entonces me cuenta Dulce que decía, Gil, esa muchacha está pasando por algo. Se nota
la manera en la que alaba al Señor en medio de su prueba, ellos no sabían qué estaba pasando. Y ahora pertenezco, gracias a Dios, mira cómo es hermoso el Señor, ahora pertenezco al ministerio de alabanza en mi iglesia, y yo le dije al Señor, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo. El Señor me mostró maravillosamente la sanidad de mi hija no tiene absolutamente ¡Santo nada. Dios! Mi hija habla, camina, se mueve, los médicos ahora que la ven, saben que existe un poder más grande que su conocimiento, porque me dicen, no es posible que tu hija esté como está. Y probablemente ellos a lo mejor se quieran colgar el milagrito por la máquina en la que la tuvieron conectada, pero hay diagnósticos que no se pueden revertir, como es un diagnóstico cerebral. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible, ni hay diablo que se pueda oponer ni dañar nuestra salud cuando el Señor interviene. Así es. No, es increíble. Señores, he sido testigo de todo lo que María le está diciendo. Tengo la gran oportunidad de tener a mi cargo, junto con mi hermana, este gran ministerio de bebés, donde cuidamos a tu hija, donde cada domingo veo a tu hija caminar, veo a tu hija correr, porque ella ya camina, ya corre, juega, habla perfectamente, llora perfectamente también, pero Dios lo hizo. Sí. Esto no es cuento, señores. No. Esto no es algo. Yo creo que con lo más preciado que Dios da, que son los hijos, no se puede jugar. No. Esto no es una historia. Esto es un testimonio de una vida real, de una madre real, de una madre que pasa por todo este sufrimiento, por toda esta prueba, que aprende a clamar a Dios, sí, que aprende a hablar con Dios, que aprende a sentir la presencia y que en el momento justo se rinde. Eso es lo que Dios quiere. Sí. Que tú que nos estás escuchando te rindas. Ya no luches por ti. Créeme. Yo concuerdo contigo, Mariela, con muchas personas que nos escuchan. Cuando tú le dices, Señor, basta. Señor, ya no más. Ya no aguanto. Ya no puedo. Nosotros no sabemos cuál sea la situación que estás pasando. Si es una enfermedad, si es una enfermedad física, psicológica de tu familia, si es un problema, no sé. Pero a ese problema, dile, ya no más. Ya no más. Porque cuando tú te rindes a Dios, cuando tú le dices, Señor, hago un pacto contigo. Yo recuerdo a Mariela hace muchísimos años. Bueno, aproximadamente hace 7 años. Cuando yo también pasé por una prueba muy difícil, me encontré con un pastor, con un hijo de Dios. Y él me dijo esas palabras. Haz un pacto con Dios. ¿Qué le das tú a Dios? ¿Qué le ofreces tú a Dios? Y en ese momento vino a mi mente y dije, ¿qué más le puedo ofrecer si todo lo que soy es gracias a Él? Si todo lo que tengo es de Él. Le dije, te ofrezco mi voluntad. Si tú haces esto que yo necesito, que yo te estoy pidiendo, te voy a servir con todo mi corazón. Y Dios lo hace, María. Claro. Ahí es Dios lo hace. Mordemos el anzuelo. Dios lo lanza y mordemos el anzuelo. Y la verdad, quiero comentar algo. Mi hija salió con medicamentos para el corazón, con medicamentos para las convulsiones cerebrales, salió con medicamentos tranquilizantes, salió con una lista de medicamentos interminables. A tiempo después nos cita el cardiólogo, porque ya salí yo con una agenda tremenda de doctores y de citas y de terapias, y nos toca ir con el cardiólogo, y el cardiólogo le manda a hacer a la niña un electrocardiograma y un estudio que es como si fuera un ultrasonido para el corazón, para ver cómo estaba el corazón de la niña. Ajá. Porque fue dañado con el paro respiratorio que la niña tuvo. Y me dijeron la pulmonóloga me dijo que la niña iba a tener hipertensión pulmonar crónica, porque sus pulmoncitos estuvieron dañados así a lo máximo. Entonces me dijeron, su niña va a tener
hipertensión pulmonar crónica. Tengo los diagnósticos escritos, Maye. Mi hija salió con hipertensión pulmonar crónica, con el lado derecho de su corazón dañado, con convulsiones cerebrales. Los riñones le funcionaron en el hospital, porque para esto empecé a orar, compré una libretita y le dije, ok, Señor, ya estamos centrados en esto. Empecé a orar por cada órgano de la niña. Empecé primero, dije, riñones. Dije, voy a apuntar la fecha en la que empiezo a orar y voy a apuntar la fecha en la que me respondes. Tengo esa libreta en casa. Empecé a orar y toda la familia nos poníamos en oración y en ayuno por los riñones. Primero riñones, y hasta que Dios respondía, empezaba a orinar poquito. Empezó la niña a orinar. Sí. Cambiábamos pulmones, corazón, así empezamos a orar por esta familia, esta bebé, esta enfermedad que Dios permitió que le pasara a mi hija, nos transformó a todos como familia, porque era una unión, tanto en mi iglesia, el respaldo, porque me hablaba los Villanueva, me hablaba Amelia y José Luis, la hermana Abby, o sea, ¿cómo está la niña? Todo va a estar bien, ellos siempre animándome a que no decayera mi fe. Cuando llegamos con el cardiólogo me dijo, señora, esta es la última vez que nos vemos, porque la niña tiene el corazón perfecto. ¡Santo Dios! O sea, Dios empezó a revertir todos los planes, todos los diagnósticos. Entonces, de ahí nos fuimos con la pulmonóloga. En pulmonología estuvimos yendo a revisiones periódicas. La niña fue declarada que no tenía hipertensión, incluso nos dijo el doctor, no sé qué pasó, pero la niña no tiene hipertensión pulmonar crónica. Y dije, pero yo sí sabemos. Yo sí sé. Y empecé a llorar. Recuerdo que le dije, yo sí sé qué pasó. Yo sí sé que la mano poderosa del Señor intervino. Y el neurólogo me dijo que por el daño cerebral que mi hija tenía, que cuando un bebé sufre de convulsiones cerebrales, si en 2 años no presenta ninguna convulsión, se le retira el medicamento. Me dijo, pero por el daño que su niña tiene, su niña nunca va a dejar el medicamento anticonvulsivo porque está profundo el daño. Dije, bueno, eso es lo que dices tú. Fue cuando hice el pacto, ¿verdad? Fue cuando llegué y dije, Señor, tú la sanas, yo te sirvo. Pues la niña nunca ha presentado ninguna convulsión y yo le daba al principio los medicamentos a la niña, todos en regla, por obediencia a los médicos. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, lo hago por obediencia a los médicos porque sé que tú ya la sanaste. Y le daba, y en tu nombre Jesucristo, ¡pum!, la llenaba de medicamentos. Hasta que un día dije, Mariela, ¿por qué le das medicamentos si el Señor ya la sanó? Amén. ¿Por qué se los das? O sea, ¿por qué es más tu obediencia a los médicos que tu obediencia a su palabra? O sea, el Señor ya la sanó por sus llagas. Maye, mi hija tiene aproximadamente casi 4 meses que no toma medicamento anticonvulsivo. Los doctores no saben, obviamente, eso es entre el Señor y yo, y ustedes. Mi hija no ha presentado ninguna convulsión porque mi hija está sana. Amén, lo y yo no puedo contradecir el diagnóstico del Señor dándole medicamentos como si estuviera enferma, porque eso entonces no es fe completa. Entonces el Señor a mí me dijo cuando estábamos en medio de este problema tan grande, que yo dudé porque los diagnósticos eran reales y las placas eran reales y la enfermedad de mi hija era palpable. El Señor, yo dudé. El Señor me dijo, Marta, que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así es. Que si crees, porque mi fe decaía. Marta y María le dijo, Marta, pero Señor, pues si ya está bien muerto mi hermano. No, Marta, aquí no se trata de que si está muerto o no está muerto. Aquí se trata de que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y el Señor me mostró su gloria. Lo dije incluso en consejería cuando fui con Elvia. Saludos si nos está viendo Elvia. Yo le dije, Elvia, yo de aquí no me muevo. No, o sea, después de estoy en deuda por esto que hizo. Aparte que he sido, Dios me probó, Maye, y me hallé buena ante sus ojos. Que el Señor tuvo misericordia de mí y ahorita estoy gozando de una felicidad tan grande con todos mis hijos. Y más, voy a meter un poquito un comercial, y más con mi hija mayor. El Señor me dio palabra para mis hijos, me dio Isaías 60, y el Señor está haciendo efectiva la palabra de Isaías 60 en mi hija la mayor. Mi hija la mayor es campeona mundial de esgrima, su nombre es Natalia Botello Cervantes. Dios la ha llevado a lugares
a donde jamás imaginamos. Su gloria ha sobrepasado nuestras expectativas. Nosotros, yo me conformaba con que mi hija fuera campeona nacional, es tricampeona nacional, se ganó el premio a la mejor deportista municipal, estatal, nacional, y ayer salió un comunicado en donde la nombran como la mejor deportista a nivel de toda Latinoamérica. Wow. Mi hija, o sea, pero mi hija cree en el Señor. Amén. Mi hija se congrega, mi hija lee la Biblia, mi hija cree en el poder de Dios porque lo ha visto. Entonces todo este proceso nos ha unificado y nos ha bendecido. Sin lugar a dudas, Mariela, cuando tú le crees a Dios, Dios hace las cosas. Tienes que creer. La palabra de Dios dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Eso es lo que sucedió en tu vida, Mariela. Eso es lo que sucede en la vida de muchas personas. Llega un momento en que lo que tú mencionabas hace unos instantes, te encuentras en medio de la batalla. Sí. Te encuentras en medio de esta guerra. Porque de un lado está Dios diciéndote, si me crees, lo voy a hacer. Y del otro lado está la circunstancia de la vida. Las personas, que ojo, no son las personas, que sea el enemigo. Cierto. Que estás viendo, que no lo estás sintiendo, que no es así. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros creeremos, veremos la gloria de Dios. Así es. Y cosas inexplicables es lo que sucede cuando tú le crees a Dios. Creemos que ese mismo Dios que levantaba a los muertos y les daba vida, ese mismo Dios que paraba a los que no podían caminar y caminaban, aquel que sanaba a los que nunca habían mirado y miraban, es el mismo que sigue viviendo con nosotros. Es el mismo que sigue haciendo los milagros tan grandes que hay en este mundo. Así es que si tú nos estás escuchando en este momento, más que una plática, más que un testimonio, es un mensaje de Dios para ti. Es una vida renovada. Es una vida transformada. Que si tú en este momento estás pasando por alguna dificultad, quizás te identificas con Mariela. Quizás tu hijo, tu hija, tu esposo, tu familiar está en una cama de hospital. Pero si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, y si tú le dices, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo te voy a servir con todo mi corazón, yo te voy a amar con todo mi corazón, y realmente te humillas a sus pies, Dios lo hace. Amén. Amén. Dios lo hace. Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. No hay nada ni nadie que pueda quitarle a Dios ese poder. No hay nada ni nadie que pueda estorbar esa bendición cuando tú la recibes. Cuando tú le dices, Señor, dame vida. Señor, transforma mi vida. Y sin lugar a dudas, Mariana, después de pasar toda esta situación que a veces dices, wow, ¿cómo la pudiste pasar? Dios viene, restaura, Dios te da una palabra para tus hijos. Sí. Y Dios está cumpliendo Amén. esa palabra. Sí, así es. Y fíjate, Maye, que ahora lo que yo entiendo tras todo este proceso es que mi hija, Marielita, fue el instrumento que Dios utilizó para cambiar mi vida. Tal vez si no hubiese sido así, yo no hubiese entendido jamás la prueba, porque a lo mejor el Señor ya me había confrontado en otras situaciones también muy difíciles y no había entendido. Entonces el Señor, lo hermoso de todo esto, que amo a Jesús, es que posó sus ojos en mí y dejó a las 99 ovejas buenas que ya tenía en su rebaño y vino por mí. No importa el cómo, no importa la circunstancia, o sea, el Señor vino por mí. O sea, ya era la segunda vez, Maye. La primera vez no debí de haberme apartado del Señor, pero cuando no estás o no tienes a alguien que esté atrás de ti, o una célula como las que tenemos en la iglesia,
o no tienes de verdad la convicción de leer la Biblia, de empaparte de su palabra. Es fácil que las circunstancias te puedan arrastrar, aunque no quieras. Exacto. Entonces ahorita que mi hija está completamente sana, entendí el propósito de todo esto que yo viví, porque mi hija no quedó con ninguna secuela, Maya. O sea, mi hija incluso le pusieron una sonda gastrointestinal, porque me dijeron los doctores que la niña no iba a poder comer, porque la parte de la que comes se había afectado. Y mi hija estuvo alimentada, ustedes lo veían mucho tiempo, con una sondita que yo la traía con una mochilita. Así es. Y mientras la llevaba a terapia física, lloraba en el camino y le cantaba al Señor. Y el Señor dijo, no, esa sondita no es cierto, es una mentira del diablo. Tu hija va a comer y va a correr y va a hacer amén. Entonces le creí, Maya, le creí. Llegó, fue tanto ya la presión que los médicos ejercieron sobre mí, que dije, Señor, que no me quedó otro recurso más que decirle, Señor, aquí es donde intervienes tú. O sea, yo hago un pacto contigo. Entonces yo también quiero invitar a las personas que me están escuchando, que si tú o tus hijos o algún familiar tuyo está pasando por un diagnóstico irreversible, déjame decirte que para mi papá, para mi Dios, no hay diagnóstico que no se pueda revertir. Amén. Llámese cáncer, llámese SIDA, llámese la enfermedad que quieras ponerle, llámese parálisis cerebral, llámese lo que sea. El Señor lo hizo conmigo, el Señor está vivo y quiere glorificarse en tu vida. Esto que me pasó a mí no es para que yo me lleve el milagrito. Yo le dije al Señor, Señor, esto que tú hiciste con mi hija, yo lo voy a hablar. Yo no me puedo quedar callada después de tremenda sanidad. La gente tiene que saber que Dios está vivo y que su mano no se ha cortado para hacer cualquier milagro. Mi Dios es todopoderoso y para Él es la honra y la gloria. Y yo sé que mis hijos tienen un propósito muy grande y que Marielita va a hablar de lo que Dios hizo en ella. Amén, lo creemos, Mariela, sabemos el poder de Dios, sabemos que Dios puede y Dios quiere bendecirnos y por eso lo amamos. Así es, Maya. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Así es, me siento muy afortunada de que, ahora ya lo puedo decir, me siento muy afortunada de que el Señor me haya elegido a mí para tremenda prueba, porque tengo tremendo testimonio. Así es. Y junto con el testimonio tengo tremenda responsabilidad, porque un día el Señor me va a pedir cuentas y me va a decir, Mariela, te di un testimonio grande de mi poder. ¿A cuánta gente se lo dijiste? ¿A cuánta gente necesitada se lo platicaste para que yo pudiera hacer lo mismo? Entonces créeme, Maya, que a donde quiera evangelizo gente. Tuve la oportunidad de evangelizar en el hospital donde estaban los bebés enfermos, a los papás. O sea, llegué a empaparme nuevamente del Señor y evangelizaba a gente y les decía, tengan fe. Lamentablemente, cuando estás lejos del Señor, no ves las cosas espirituales como ya nuevamente yo las estaba viendo, porque recordé ya todo lo que venía atrás del conocimiento que yo tenía ahora. Entonces yo cumplí, le dije al Señor, cumplí. Cada que yo evangelizaba a alguien en el hospital, le decía, Señor, esto es para tu honra y para tu gloria, porque yo sé que si lo hiciste conmigo, lo puedes hacer en todos los demás bebés. Amén. Y es por eso que vine muy gustosa, Maye, atendiendo a tu invitación, porque Dios ha sido bueno conmigo. Me hallé buena ante sus ojos y ahora Dios me está bendiciendo de una manera sobrenatural. Y quiero decirles a las personas, sentí la gloria de cantarle al mundo y lo bonito y la vanidad del aplauso cuando cantas para el mundo, pero no tiene comparación la gloria que se siente cantarle al Señor. Son dos cosas completamente diferentes de talento, y para Él es la honra y la gloria, y para Él es la alabanza de mis labios. Santo Dios, no. Sin lugar a dudas, Mariela, quisiéramos seguir platicando de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y claro que vas a volver a estar aquí, claro que la invitación está para que vuelvas a estar. Gracias, aquí. Maya. Tenemos tantas cosas más que decir por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nada ni nadie nos puede callar. No. Nada ni nadie nos puede callar. Mariela, pues antes de despedirnos, tenemos saludos. No me quiero ir sin antes saludar. Perdón, le estoy robando tiempo a mi hermana Miriam, pero ya nos vamos. Dice Karina Valera, dice Mariela, ahora tienes una gran familia bendecida y hermosa. Dios los bendiga grandemente. Gracias. Hermosa. Dice
Nuestro director de Tabita Radio, Verulo Borjas, es un gran testimonio de Dios en una mujer tan joven. Dios lo hace, Dios lo hace. Betty Uribe de Granados dice, bellas, les mandamos un abrazo y bendiciones. Guadalupe González, hermosos saludos. Shaddai Martínez, saludos Mariela, te amamos. Omar Alejandro dice, buenos días, bendiciones. Alba Leti Huergo Castillo dice, Dios nos bendice. Saludos Maggie y Mariela. Elvia Morán dice, bendiciones, bella. Omar Alejandro dice, Mariela, Dios te bendice grandemente. Amén. Elena dice bendiciones a Mariela y Valeria Raigosa también bendiciones. Gracias, a todos. Chicas, las amamos con el amor en Cristo Jesús. Amén, amén. Sabemos que Dios es bueno. A ustedes que nos han escuchado, que nos siguen en este programa de Vidas Renovadas, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias de verdad por abrir su tiempo, su corazón y sobre todo dar este espacio para que Dios pueda hablarles a través de nuestros testimonios. Muchísimas gracias. Mariela, gracias por estar aquí. Gracias a ti, María. Gracias por venir. Más adelante, probablemente en un tiempo corto, vamos a tener la oportunidad de tener a tu hija. Esperemos que aquí, sea, claro, en este lugar, para que cuente todo lo que Dios ha hecho en su vida. Claro sí. Sería excepcional. Mariela, quiero que nos despidamos con un cachito de una alabanza, la que tú tengas en tu corazón para Dios. Ahora sí que te vamos a poner a capela, pero no es para la gente. Para Dios. Realizar que yo estaba pasando la prueba difícil, yo le cantaba esta alabanza y ahorita se la voy a volver a cantar al Señor. Amén. Y dice, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Wow, Dios es bueno, Dios te da talento y toda la gloria y toda la honra sean para nuestro Señor. Gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Eres una mujer bendecida. Amén. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Amén, amén. Gracias por habernos acompañado en este tu programa Vidas Renovadas. La gloria de Dios está sobre ti. No la pierdas. Mi nombre es Mayela Pérez. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar hasta sus hogares.